Buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy recordándoles que tiene una actividad pendiente, la cual está descrita en la página número 26, que nos dice que tenemos que contestar ciertas preguntas relacionadas a un documento que nos plantea el libro, ¿verdad? Que es el número 4 del estrés hídrico, y que nos plantea también del lago de Ilopango, que ya lo vimos en clase. Solo paso a recordarles que necesito que también terminen esa actividad, ¿verdad? La que nos dice y que nos pide que expliquemos si la población cercana al lago de Ilopango podría sufrir escasez de agua, investigue qué acciones municipales se han llevado a cabo para preservar el lago, y luego nos plantea la pregunta: ¿las aguas de los ríos que desembocan en el lago y el lago mismo son un bien público o son un bien privado? Que les dije que esa la parte era investigativa y parte tiene que ser de análisis según el documento que ahí se nos plantea, ¿verdad? Que es el número 4. Luego tienen que realizar la actividad número 5, que es responder básicamente esas preguntas, que también esta sí se hizo realmente en la escuela, ¿verdad? Porque no era de investigación. Dice literal: ¿por qué es tan importante el agua potable en la vida del planeta? ¿Qué valor le das tú al agua potable en tu casa y a tu centro escolar? Como ven, son preguntas de análisis, ¿verdad? Las diferentes problemáticas en relación con el agua están asociadas a factores humanos y naturales. Explica en qué consiste la afirmación anterior. Luego dice: ¿por qué la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua? Tienen que hablar sobre el artículo, ¿verdad?, que aparece en el documento número 6. Y luego, ¿por qué el agua no puede ser privatizada? Y ahí les pide que fundamenten la respuesta a partir de la Ley del Recurso Hídrico de El Salvador, que se encuentra, como ya les mencioné, en el artículo número 1. Y en los documentos que describe el libro anteriormente, que también lo leímos en la clase. Bueno, pasando a la clase que nos compete hoy, nos vamos a enfocar, para terminar ese tema de desafíos del recurso hídrico, porque así se llama el tema principal, que pues tenía que ser terminado en toda una semana. Empezamos con el análisis, ¿verdad? Nos dice: propuestas estatales para la sustentabilidad del recurso hídrico. Ese es el subtema que nos compete hoy. Cuando se refiere a sustentabilidad, ya hemos hablado, ¿verdad?, que la sustentabilidad quiere decir hacer uso de un recurso, pero no terminárnoslo ni dañarlo. Eso básicamente es la sustentabilidad, ¿verdad? Poder hacer uso de un recurso natural, porque obviamente lo necesitamos, pero sin que eso implique su agotamiento. Y nos dice el material: según el marco jurídico salvadoreño, los convenios y tratados internacionales que hayan sido firmados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Legislativa son leyes de la República, subordinados a la Constitución y sobre las demás leyes. Vamos a descomponer esa parte. Recuerden que lo que se pretende es desarrollar la lectura comprensiva entre ustedes también, para que puedan comprender los temas sin necesidad de guía de alguien, ¿verdad? En este caso, de mi persona. Pero nos dice: según el marco jurídico, es decir, en el marco de la ley salvadoreña, en el contexto de la ley salvadoreña, los convenios y tratados internacionales, tenemos que entender que es un convenio o tratado internacional. Sabemos que hay, como ya les he explicado anteriormente, organizaciones internacionales reúnen a líderes de cada uno de los países que van a conformar el órgano ejecutivo, ¿verdad? Porque es el órgano ejecutivo el que va a estar presente en esas reuniones internacionales que crean o que generan los organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, ¿verdad? Y recuerden que esas reuniones son de una índole en particular, de un tema en particular, llamémoslo así. Algunas van a ser sobre el medio ambiente, otras van a ser sobre la pobreza, sobre problemas mundiales. Valga la redundancia, ¿verdad? Por eso son tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, planteémoslo así, que va a haber una reunión que una organización internacional, como por ejemplo la ONU,
va a dar una fecha en la que todos los líderes de cada uno de los países que son parte de esos convenios van a llegar ahí, van a hablar sobre un tema, van a hacer disposiciones sobre un tema. Cuando ya termine todo, digamos, o lo estén planteando, y puede que esos de esa reunión resulten ciertos mandatos en formato de ley, ¿verdad? Que van a ser formales, que va a estar todo escrito. Entonces a eso le vamos a llamar un tratado internacional, ¿verdad? O convenio. Entonces van a ser firmados por el Ejecutivo, en este caso por el presidente, ¿verdad? Por ejemplo, que se reúnen para alguna cuestión medioambiental, en este caso relacionada con el recurso hídrico, con el agua. Y el presidente firma ahí que está de acuerdo en lo que todos dispusieron en la reunión que hubo ahí en esa fecha específica. Entonces, esos convenios internacionales que han sido firmados por él y que luego van a pasar, bueno, entrarían al país, luego tendrían que ser evaluados por los diputados, o sea, por la Asamblea Legislativa, que, pues, como saben, la Asamblea Legislativa está compuesta por los diputados, ¿verdad? Y ellos son los que van a ratificar. Ratificar es una especie de avalación, de aceptación, ¿verdad? De que están de acuerdo también con el acuerdo o el tratado internacional. Y lo van a hacer parte de las leyes de nuestro país. O sea que eso que se dispuso a nivel internacional, que trajo el presidente como órgano ejecutivo y que después fue avalado o aprobado, digamos, por los diputados, ya se va a volver parte de nuestro sistema legal. Ese va a ser el proceso que se va a seguir para un tratado internacional cuando entra al país, ¿verdad? Y ya se va a hacer vigente. Les voy a adjuntar un video de cómo más o menos funciona eso. Por favor, prestar atención para que lo puedan entender, porque una de las actividades evaluativas plantea esa pregunta, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Luego dice que van a ser subordinadas a la Constitución, es decir, que van a estar, como quien dice, vinculadas a nuestras leyes principales, las leyes principales que ya tenemos en nuestra Constitución. Por eso dice subordinado, quiere decir dependiente de, pues, eso quiere decir más o menos subordinado. Y sobre las demás leyes, es decir, también va a ser parte de las otras leyes de nuestro país. Luego dice, por lo tanto, los convenios y tratados internacionales sobre la gestión del agua, aquellos convenios que fueron relacionados sobre la gestión del agua, cómo gestionar el agua, y que ya están ratificados, tienen vigencia en el país. Es decir, que esos convenios relacionados con la gestión del agua tienen vigencia en el país. O sea, sí están vigentes, sí están presentes, sí valen, sí son aplicables. A eso se refiere esta parte. Luego dice, en ese orden de ideas, todos los demás países que forman parte de la ONU, todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que también tienen derecho internacional, hacen suyos los convenios o tratados vinculados a la problemática del agua. Es decir, se implican, se comprometen, se comprometen, ¿verdad? Básicamente por ley, a lo que se plantee. En este caso, la gestión apropiada del agua. Muy bien. Luego vamos a analizar el esquema que se nos presenta abajo. El esquema parte del centro, ¿verdad? Donde tenemos ahí el dibujo de la gotita, que nos explica en los recuadros que están en verde olivo cada uno de los aspectos. El primero trata sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, que se celebró en 1977. Vaya, arriba en el recuadro lila nos muestra a qué acuerdos se llegaron o en qué quedaron básicamente, ¿verdad? La primera nos dice, se pidió evaluar la situación de las instalaciones, y servicios de abastecimiento público del agua y de saneamiento. Como quien dice, cuando se hizo esa reunión en la que participaron, como ya mencioné, todos los estados que son parte o miembros de las Naciones Unidas, se les mandó a que en cada uno de sus países
fueran a evaluar, a revisar las instalaciones de servicios de abastecimiento público, es decir, todas las tuberías, que todo estuviera bien, que no hubiera ningún problema en todo el, digamos, en todos los, el sistema de drenaje, dice, donde pasa el agua, ¿verdad? Para que se haga uso público cada persona, que fueran a revisar cómo estaban esas instalaciones, si estaban, digamos, en condiciones para brindarle agua de calidad a las personas, que no estuviera sucio, que hubiera acceso para todos, no solo para un grupo de personas, o sea, que tuviera varios aspectos y que cumpliera con todos ellos, ¿verdad? Como el aspecto que ya les mencioné, que todas las tuberías estén con saneamiento, o sea, limpias, y que todas esas tuberías lleguen a cada una de las casas de cada una de las personas que necesiten ese recurso, o sea, todo ciudadano, ¿verdad? Bueno, la otra parte dice, se propuso establecer programas para mejorar servicios e instalaciones de agua. O sea, que mandó a que cada uno de los países, en cada uno de sus estados, se plantearan programas para mejorar esos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, si más que todo los que vimos que sufren ese problema son las áreas rurales, como vimos en la clase anterior. Entonces, como quien dice, los mandó a que hicieran programas para que aquel que no tuviera acceso al agua o tuviera algún problema relacionado con el abastecimiento de agua, que hicieran programas para poder ayudarle a esa comunidad o a esas personas en cuanto a ese servicio que es básico, ¿verdad? Como es el agua. Entonces a eso mandó a cada uno de los estados, a que resolviera problemas a través de programas relacionados con el recurso hídrico. Y si se necesita construir instalaciones, pues hay que construirlas. Hay que destinar fondos del Estado para construir instalaciones relacionadas a solventar problemas de la comunidad con respecto al agua. Luego dices, la siguiente aspecto que quedaron de acuerdo todos en el convenio. Se pidió asegurar a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria. Eso es como fin principal, ¿verdad? Que, como que dice, la esencia de lo que fue toda la reunión. Y es que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan agua de calidad y tengan acceso a ella, ¿verdad? Que es lo principal, que todo el mundo pueda acceder al agua y que sea esta de calidad, sin importar su condición social ni ningún otro tipo de condición humana, ¿verdad? Porque el agua es, como ya vimos en los subtemas anteriores, de vital importancia, y no puede ser nadie privado de ese derecho. Luego vamos a pasar al siguiente recuadro que dice, ahí donde estoy punteando, Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento Ambiental. Esa también fue una reunión que hubo internacional, ¿verdad? En los años 1981 y 1990. Fueron haciendo esas reuniones. Y nos dice el primer aspecto, compromiso para implementar mejores medidas para que el agua sea universal. Pues en esa reunión se quedó que todos estaban comprometidos a implementar mejores medidas para que el agua sea universal. Es decir, que todos los estados hicieran todo lo que sea necesario para que el agua sea accesible para todos. Lo que ya dije en el anterior, ¿verdad? Que sea universal. Que no esté condicionada a que solo un grupo la tenga por A o B motivo, ya sea por su estatus económico, etcétera, etcétera. No, pues el agua tiene que ser universal. Todo mundo, sea quien sea, esté donde esté, profese lo que profese, tiene derecho como bien básico y universal a acceder al agua. A eso se refiere esta parte. Luego dice, aumentar la cooperación técnica y financiera mejorando el suministro de agua y saneamiento. Bueno, pues lo que mandó a los estados es a que de forma conjunta, de forma cooperativa, de forma en la que todos se comuniquen para un bien común, para un objetivo principal, en cuanto a la parte técnica, es decir,
digamos, qué acciones se van a tomar, si se van a establecer nuevas leyes, si van a crear una nueva infraestructura, si van a hacer otros nuevos procedimientos, cuáles van a ser esos procedimientos, si van a utilizar la parte tecnológica, cuáles van a ser los especialistas que van a manejar esa parte tecnológica. Por ejemplo, si implementaran una empresa de reutilización del agua, por ejemplo, de las aguas pues que son desechadas y que simplemente pasan a un proceso en la que se van a volver a reutilizar y van a pasar a un proceso de limpieza, y pues toda la parte técnica, ¿verdad? Lo técnico es lo especializado, el conocimiento, los especialistas en la materia, y que cada quien se coopere, pues cada quien colabore para ese fin común que es el de brindar saneamiento, brindar agua y que ésta sea saludable. Y luego dice financieras. La parte financiera se refiere al dinero, ¿verdad? Cuánto el Estado va a destinar para ese propósito, para, digamos, tratar las aguas residuales, por ejemplo, que son las aguas pues de las cañerías cuando pues sale sucia, ¿verdad? Si van a hacer pues una empresa que se dedique a limpiar esa agua residual para volverla agua de consumo de nuevo, se va a gastar dinero. Entonces, ¿cuánto dinero se va a asignar para eso? Y si lo van a aprobar, ¿verdad? Porque es para algo necesario como un bien básico que es el agua. Entonces, todo lo que tenga que ver con dinero y que trate sobre el agua, los mandó este convenio o este tratado a plantearlo en cada uno de los estados. Bueno, vamos a pasar con el último recuadro verde olivo que dice Días Internacionales Vinculados al Agua. Esto no se trata sobre tratados, ¿verdad?, sino que sobre que en tratados anteriores se ha propuesto que hayan días internacionales que tengan que ver con el agua y que sirvan como días que concienticen a la población sobre la importancia del agua y todos los aspectos que tienen que ver con ella. Como les digo, en sí, esto no es que se hizo una reunión, sino que en alguna de las reuniones anteriores se planteó que tienen que haber días en los que se hable de forma internacional sobre el agua para cada año ir concientizando a las personas y que este tema no quede como que en el aire, ¿verdad?, como que un tema que se vea en una materia, sino que se viva, la gente se involucre y se implique en el tema y que le dé importancia, ¿verdad?, como debe ser. Bueno, entre esos días tenemos el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año y que de hecho hablamos en la escuela, ¿verdad? Luego tenemos el Día Mundial del Retrete, que es el Día Mundial de los sanitarios, ¿verdad? A eso se refiere, del retrete de las aguas pues residuales, digamos, donde pues la gente hace sus necesidades, que se celebra el 19 de noviembre de cada año, ¿verdad? Recuerden que el tema de salud es importante en cuanto a que es un recurso vital para la subsistencia humana. Como ya les mencioné en la escuela, sin comer podemos vivir varios días, pero sin agua es prácticamente imposible durar tanto tiempo, ¿verdad?, porque es un recurso necesario y vital para nosotros. Y no solo en el aspecto de que gracias a él nuestra biología funciona, sino que también por el hecho de que nos brinda salubridad, de que nos brinda pues los recursos alimenticios, porque pues las plantas no sobreviven sin agua, y otras más de las funciones y beneficios que tiene el agua en nuestra vida. Así que hay que darle la importancia que ésta tiene. Luego vamos a tocar el otro tema, que es la dimensión social del agua y los conflictos que hay en cuanto a esto. La dimensión significa como la parte relacionada a, y en este caso, como dice social, la parte relacionada a la sociedad, ¿verdad?, con respecto al agua. Y vamos a ver qué conflictos tiene esta parte que nos compete a todos como sociedad en cuanto al agua.
Dice, la dimensión social del agua se refiere a cómo el acceso, vuelve a mencionar el acceso, porque esto es de vital importancia, en algunos lugares del mundo no todos tienen acceso al agua. Dice, la distribución, es decir, el proceso en el cual se distribuye, se reparte, digamos, ese agua, y la gestión. La gestión es el manejo, ¿verdad? Cómo se maneja el agua. Cómo estos tres aspectos, dice, afectan a las personas. De esto vamos a hablar, de estos tres aspectos y cómo afectan a las personas. Sus condiciones de vida, es decir, cómo vive cada quien gracias a estos tres aspectos, o la falta de ellos. Luego, su salud y bienestar. Comprender esta dimensión implica analizar el acceso equitativo. Y si es equitativo, ¿verdad? Equitativo quiere decir de igual manera para todos, sin ningún tipo de condición, ¿verdad? Como ya hablé anteriormente, social, ideología, etc. Es decir, todos tenemos que tener el mismo derecho y a la misma cantidad y en las mismas condiciones, o sea, que todo sea igualitario en cuanto al agua y que sea potable, ¿verdad? Luego dice la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el agua, que tanto en ese estado, o mejor dicho en nuestro estado salvadoreño, nos permiten a nosotros como ciudadanía, como ser humano común, digamos, que no pertenece a ninguna función pública, mejor dicho, que empleado público, sino que somos personas regulares, que tanto nosotros tenemos decisión o participación en las decisiones que toman esos funcionarios públicos relacionados con el agua. A eso se refiere esta parte. Y luego dice, y la protección de los derechos humanos. Están interconectados con el recurso esencial. Ya sabemos que el agua es un derecho humano, pues ya sabemos que no está negociable. El agua tiene que ser de igual condición para todos los seres humanos en nuestro estado, en el estado salvadoreño. De eso vamos a hablar. Eso es como un pequeño preview, ¿verdad? Como una pequeña referencia de lo que vamos a hablar en el documento 8. Y ahorita nos vamos a pasar al documento 8, que dice conflictos por el agua. Y con sus siglas, ¿verdad? CPA. Los CPA o conflictos por el agua son de difícil solución. Son algo complejo, a eso se refiere, ¿verdad? Por la cantidad de actores, es decir, por la cantidad de personas involucradas. Intereses, también por la cantidad de diferentes intereses que pueden existir, por eso son complicadas. Y sectores involucrados, y porque existen varios sectores que van a estar incluidos o involucrados en este tema. Su tendencia a resurgir, su tendencia a volver a surgir, ¿verdad? A volver a aparecer, transforma toda solución en previsoria. Es decir, que esta situación de que es bien difícil por todos estos aspectos que ya mencioné y que vuelven a aparecer de nuevo, dice que hace que toda solución que antes se plantee no sea definitiva, pues, sino que sea como provisional mientras esa solución sea aplicable y sea viable, porque debido a las dificultades que ya vimos, pues no podemos decir que va a ser definitiva, ¿verdad? Que va a ser ya esta solución y va a quedar para siempre. A eso se refiere esta parte. Miren, les voy descomponiendo el texto de esa manera para que ustedes lo vayan comprendiendo. Y por favor, ustedes cuando lean un documento traten de hacerlo así. Eso les va a ayudar a mejorar su lectura comprensiva. Si no entienden algún término, por favor, cuando usted está leyendo solito o solita, vaya a buscar el significado, vaya a buscar la definición, porque eso hace parte de la lectura comprensiva. El hecho de comprender todos los elementos de un texto. Si no lo comprende, es difícil que usted pueda comprender la idea central del texto. Entonces, siempre que usted tenga una parte que no entienda, vaya a buscarla en un diccionario o en recursos en línea. Sabemos que hay un montón, ¿verdad? Incluyendo las inteligencias artificiales. Bueno, pero sigamos con el tema. Luego dice, estamos hablando de que cualquier solución que cualquiera pueda plantear sobre los temas del agua simplemente va a ser provisional, porque siempre se van a presentar nuevos problemas relacionados con cualquiera de los aspectos que ya hablamos, de intereses, de diferentes actores, de la cantidad de actores que hay, de la índole del problema. Van a haber muchos
muchos elementos que van a hacer difícil que hayan soluciones de por vida, sino que van a ser nada más provisionales. Luego dice, y precaria, de donde se hace imprescindible la anticipación. Es decir, que es de importancia vital que cuando se planteen soluciones se hagan de manera anticipada, antes de que pase la problemática. A eso se refiere. Para evitar y prevenir su producción. Digamos que trabajamos los problemas de manera preventiva, según cómo se va presentando el problema. Porque cuando tenemos un problema podemos identificar muchas cosas relacionadas con el problema y podemos decir, bueno, según estoy viendo esta situación, puede pasar esto en el futuro. Entonces, en base al análisis de lo que está pasando con relación al agua, podemos plantear soluciones antes de que ocurran realmente los problemas. A eso se refiere esta parte. Luego dice, el diálogo, ponga la importancia a esto, porque es parte de una actividad que va a venir después y que ustedes tienen que responder. Dice, el diálogo, la negociación y la mediación, ¿qué dice que son? Son instrumentos claves que permiten a los interesados participar activamente y apropiarse de la decisión frente al paradigma de solución judicial que no deja de ser percibida como una decisión impuesta. Recuerden que dice que el diálogo, la negociación y la meditación, esos tres elementos son importantes porque dice que son instrumentos clave para solucionar problemas, digamos, relacionados con el agua y que tienen que ver con la parte legal. A eso se refiere, con el montón de palabras técnicas que utiliza, pero la vamos a descomponer una por una para entenderla. Dice, el diálogo, ya saben que el diálogo es la comunicación, ¿verdad? La negociación saben que es que llegar a acuerdo, ¿verdad? Y la mediación es digamos que el trabajo de mediar, de estar de mediador entre dos o varios sectores que tengan un problema. Por ejemplo, de asegurarse, la función del mediador es asegurarse de que las dos partes en conflicto no tengan más problemas de los que ya tienen, ¿verdad? Sino que estén tranquilas y trabajando de manera conjunta, sin pelear, sin problemas, con el objetivo de solucionar una situación problemática, ¿verdad? Esa es la función del mediador, como quien dice, de intermediario, de que nadie se pase de los límites, de que nadie haga algo que no debe hacer. Eso es mediar. Entonces recordemos, el diálogo es la conversación, la negociación es llegar a algo, a un acuerdo, y la mediación, que es el trabajo de intermediar, ¿verdad? Van a ser instrumentos que van a permitir a las personas que están interesadas, dice, activamente en apropiarse, es decir, que se apropien, que hacen parte suyo el problema, porque sí les importa, de la decisión, del paradigma, de la solución judicial. El paradigma quiere decir de la situación problemática, ¿verdad?, que se ve como complicada, a eso se refiere, ¿verdad?, entre la solución que va a ser judicial, es decir, la parte legal, que no deja ser percibida como decisión impuesta. Sabemos que cuando estamos hablando de leyes, las personas, lo voy a plantear por un ejemplo. Cuando hay un letrero en un solar baldío que dice que ahí no se puede tirar basura, digamos, porque la multa va a ser de tantos y tantos dólares, ¿verdad? Entonces usted va a cuidar el medio ambiente a través de no tirar basura porque la ley se lo impone, porque si no lo hace, la ley va a estar contra usted, la van a aplicar y usted podría tener una sanción. Entonces a eso se refiere esta parte, al paradigma, a la gran digamos, contraste que hay pues entre el hecho de que la gente está haciendo las cosas porque se le impone la ley y no por gusto propio, no por conciencia propia. A eso se trata, pues. Por eso dice que es una decisión impuesta, no que del ciudadano nazca el hecho de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? En este caso los recursos hídricos, sino porque la ley se lo impone.
A eso se refiere más que todo esta parte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuáles son los aspectos en los cuales se presentan los conflictos por el agua. El primero dice actores no usuarios. Prestemos atención a esto para que lo comprendamos. Cuando dice actores no usuarios, quiere decir aquellos actores que realizan determinada acción, a eso se refiere, y que no son los que usan el agua, ¿verdad? De la problemática relacionada con el agua, valga la redundancia. Lo vamos a ver con el ejemplo que nos plantea, dice: por intervenciones sobre una cuenca no vinculada directamente al uso del agua. Dice que hay una cuenca de, eso lo vamos a plantear así: hay una cuenca de agua, ¿verdad? Un depósito de agua natural, puede ser un lago, río, etc. Dice que esa cuenca está intervenida por un grupo de personas, digamos una empresa, y que esa empresa hace ciertas funciones, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el agua, pero que en sí están obstruyendo, digamos, el uso del agua, porque las instalaciones las pusieron, digamos, en la entrada donde pues la gente puede tener acceso al agua. Digamos que construyen un hotel cerca de, mejor dicho, enfrente de donde la gente puede ir a accesar el agua de un lago. Entonces, por ende, como es una empresa privada que se fue a establecer, digamos, a construir donde antes era la entrada para ese lago, la gente no va a poder entrar, ¿verdad?, porque como es pues algo privado, ya por lo menos el territorio donde sí se puede comprar las personas, pero esas personas que lo compraron ya impiden el acceso a otras para que lleguen al lago. Entonces ahí es un actor que no tiene nada que ver con el agua, porque un hotel no tiene nada que ver con el agua, ¿verdad? No es como una empresa hidroeléctrica, etc. Está obstruyendo y está propiciando un conflicto relacionado con el agua y el acceso al agua a la demás población. A eso se refiere esta parte. Luego dice, como extracción de áridos. Ahí plantea otro ejemplo. Y vamos a poner un video para que entiendan qué es la extracción de los áridos. Prestemos atención. Aunque pasan desapercibidos ante nuestros ojos, estamos rodeados de áridos. Están presentes en casa, en la escuela, en la oficina, en la calle, en cualquiera de los espacios que frecuentamos y en prácticamente todas las actividades que llevamos a cabo. Los áridos son una materia prima imprescindible en la vida diaria. De hecho, son la segunda materia prima que más se consume en el mundo después del agua. Pero, a pesar de su importancia, los áridos son unos grandes desconocidos. Los áridos, materia prima imprescindible para la vida. Los áridos son materiales granulares formados por fragmentos de roca y arena que se utilizan en la construcción y en múltiples aplicaciones industriales. La arena, la grava, los cantos rodados, la piedra de escollera, la mezcla de gravas y arenas llamada zahorra son áridos. Los áridos naturales proceden de la corteza de la tierra y se obtienen en explotaciones mineras llamadas canteras y graderas. Los áridos artificiales son subproductos o residuos de otros procesos industriales, como la fabricación del acero. Creo que con esa parte ya se entendió que son los áridos, ¿verdad? Digamos que son diferentes combinaciones de gránulos, como quien dice partículas, entre arena, grava y otros elementos de la tierra. Esos son áridos, ¿verdad? Y que tienen diferentes funciones, como más que todo para la construcción. Esos son los áridos. Entonces, ¿cómo una empresa de este tipo puede ser un actor no usuario, es decir, que no usa el agua, pero sí que puede presentar una problemática en cuanto al agua? Bueno, como ya vimos, ¿verdad? Estas empresas pues se construyen cerca de minas y algunas cerca de depósitos de agua, digamos. Y a veces causan problemáticas relacionadas con el agua, como por ejemplo que cuando hacen explosiones por dinamita, que van modificando la estructura de la tierra o del terreno, de una parte geográfica, digamos, y que lo van modificando a tal manera que llegan al cauce de un río y lo cambian de dirección o modifican el terreno y hacen que el agua no se pueda drenar,
De alguna manera, este tipo de empresas, a veces, cuando no se tiene precaución, pueden generar problemáticas relacionadas con el agua, por A o B motivo, ¿verdad? Otro ejemplo, dice, es la deforestación. Ya sabemos que cuando hay deforestación, pues lo que va a haber es sequía, ¿verdad? Porque lógicamente son la vegetación la que retiene los líquidos, ¿verdad? A través de procesos que ya hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Como por ejemplo cuando los bosques son los principales fuentes de agua a través de la evaporación, cuando pues ellos retienen el agua, ¿verdad? En sus partes físicas, ¿verdad? Y que luego se van evaporando y llegan otra vez al cielo y así se condensan y caen en forma de lluvia. Entonces es como un ciclo que la que lo permite son los bosques. Entonces cuando los bosques son eliminados, pues la tierra no puede mantener el agua por mucho tiempo. Se disipa y ya interrumpe el ciclo vital de esa agua. Entonces está causando una problemática o un conflicto por el agua, que es lo que estamos estudiando. Recuerden que estamos en la parte de actores no usuarios, actores que propician conflictos por el agua que no son los que utilizan el agua. Luego dice, o construcciones que afectan la capacidad de captar e infiltrar agua en cantidad. Lo que ya hablamos, ¿verdad? A veces son empresas o edificaciones que construyen que por A o B razón están dando problemáticas en cuanto al agua. Y no porque lo consumen, sino por el hecho de lo que hacen, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al aspecto 2 que dice institucionales. Nos dice, son las disputas entre los diferentes actores públicos, falta de coordinación entre las autoridades de agua y privados, intereses sectoriales y grupos de presión. Ahí lo pone entre paréntesis para especificar cada cosa, ¿verdad? Sabemos que las instituciones públicas, que van a ser los actores públicos, ¿verdad?, siempre tienen problemas con las instituciones privadas, ¿verdad? Porque sabemos que las instituciones privadas tienen intereses particulares, intereses personales, ¿verdad?, que están en juego y por ende siempre tienen conflictos con las instituciones públicas, más cuando se refiere al agua, ¿verdad? Sabemos que siempre ha habido un gran debate entre si es correcto privatizar el agua, etcétera, etcétera, o no. Entonces, en ese sentido, siempre van a haber conflictos entre algunos sectores privados que quieren acaparar el agua para ellos, para hacer sus funciones empresariales, como por ejemplo construir o lo que se tenga que construir, y obviamente que todo proceso industrial requiere del agua. Entonces ellos se quieren apropiar de todo el agua para obviamente mantener sus funciones empresariales y seguir ganando dinero a costa de que pues el recurso se esté agotando, ¿verdad? Entonces eso es lo que plantea este aspecto de lo que estamos estudiando de los conflictos por el agua. Por eso dice, son institucionales, las peleas entre instituciones, pues, entre privadas y públicas, a eso se refiere. Luego dice, entre usuarios, ya vamos con las personas en particular. Dice, por los diferentes actores que comparten el recurso hídrico y sus intereses en competencia, empresas hidroeléctricas, mineras y grupos vulnerables, indígenas o campesinos. Esto ya tiene que ver con nosotros, ¿verdad? No solamente institucionales, sino que nosotros con las instituciones. Y ahí plantea un ejemplo claro, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas hidroeléctricas, mineras y otro tipo de empresas que hacen grandes usos de grandes cantidades de agua, más que todo la minería. La minería ocupa mucha agua. Y como nosotros como ciudadanía en particular estamos viéndonos afectados en el acceso al agua o a la calidad del agua, porque estas empresas la están utilizando para sus funciones empresariales, ¿verdad?, de cualquier índole que se trate. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Este conflicto es entre la ciudadanía en común y aquellos que son más vulnerables, como por ejemplo los indígenas y campesinos, que todavía están peor porque ellos siempre son grupos marginados a los que lastimosamente muchos estados dejan a un lado y no protegen,
que de hecho pues es un delito porque el Estado para eso está, para proteger a todos en igualdad de condiciones. El punto es que estas personas todavía se ven peor, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de las zonas rurales, como los campesinos, que tienen bien difícil el acceso al agua, ¿verdad? No como las ciudades que pues hay tuberías y todo está bien diseñado para que todo el mundo tenga agua. A esto se refiere esta parte, al conflicto entre las empresas y cómo ellas están utilizando más el recurso y nos están afectando a nosotros como ciudadanía particular en cuanto a este recurso. Luego va la parte número 4 y con esta terminamos los 4 aspectos relacionados con el conflicto por el agua. Entre usos. Esto no tiene que ver con los usuarios, sino que tiene que ver con los usos que se le da al agua. Dice, usos actuales entre sí, riesgo, abastecimiento de agua potable, generación hidroeléctrica, minería, etc. Y nuevos usos, modalidades extractivas de impacto ambiental. Bueno, eso se refiere a qué se le asigna el uso del agua, ¿verdad? Si le damos más importancia a hacer el uso pues industrial o de las empresas hidroeléctricas, o si le damos más prioridad al hecho de que la gente pueda consumir el agua, ¿verdad? Esto tiene que ver con que a qué le damos más prioridad en cuanto al recurso del agua, si a utilizarla y a asignarla mayormente a recursos relacionados con la industria o más a consumo de la población, más a consumo de las personas, que por lógica el segundo tendría que tener más impacto, ¿verdad? Porque al final el Estado tiene que proteger a los ciudadanos y no en tanto así enfocarse en la economía, porque esos son intereses económicos, ¿verdad? Siendo analíticos. Pero es un debate que existe, ¿verdad? Si a qué asignarle más recursos hídricos, si a las empresas o a las personas para su consumo. A eso se refiere esta parte. Bueno, vamos a pasar a la parte de las actividades, que es cuando les pedí que prestaran mucha atención para que las pudieran desarrollar. Tenemos la actividad que se va a hacer individual porque lógicamente no la podemos hacer en pares. Bueno, empecemos. Dice, desarrollen la habilidad de análisis de gobernanza. Cuando dice análisis de gobernanza, se refiere a que analicemos cómo el Estado está haciendo sus funciones, ¿verdad? De gobierno, si las está haciendo bien. Vamos a hacer un análisis sobre eso. Esa es la gobernanza, de qué funciones está haciendo el Estado y si las está haciendo correctamente. Para ello dice que tenemos que darle solución a estas preguntas. ¿Cómo funcionan las iniciativas internacionales de sostenibilidad del recurso hídrico para gastar que se pongan en práctica en los diferentes países? Ahí ya les expliqué cómo funcionaba la parte de los tratados internacionales, ¿verdad? Cómo una ley se vuelve nacional viniendo de un tratado internacional, ¿verdad? Cómo entra al país y se convierte en parte de nuestra constitución, pues a eso se refiere. Yo ya les expliqué cómo es el proceso, pero si no lo entienden, ya como les dije, les voy a poner un enlace a un video en YouTube donde van a poder ver cómo es el proceso. Luego dice cómo y por qué surgen los conflictos por el agua. Ya vimos cuáles son los conflictos, ¿verdad? Es lo que acabamos de analizar. ¿Cuáles son los instrumentos indispensables para solucionar un conflicto por agua? Les dije que a esta parte pusieran atención, ¿verdad? Hay 3, ahí ya los puse, ya les di énfasis yo, ¿verdad? Luego dice, planteen acciones para mejorar la gobernanza en tu comunidad o municipio a favor del derecho del agua. Esto ya tiene que ver con que ustedes creen, ¿verdad? Creen propuestas para mejorar, que el gobierno actúe de mejor manera o más efectiva en cuanto al agua y las necesidades de agua en las comunidades y municipios. Bueno, como para darles un ejemplo, pueden proponer que se abran espacios, ¿verdad?, de participación ciudadana en la que, valga la redundancia, el ciudadano pues lleve sus quejas en cuanto al agua, ¿verdad? Como pues se hacía anteriormente, no sé si todavía se hace porque ya no observo el canal de acá de San Miguel,
pero antes la gente llamaba al alcalde para pues quejarse, ¿verdad? O mostrar sus preocupaciones en cuanto a algún tema en particular. Pues a eso me refiero con la propuesta que yo les doy como ejemplo. Ustedes pueden poner otra propuesta que a ustedes les parezca, ¿verdad? Pueden incluso investigar ahí propuestas para, digamos, municipales para el agua. Y ahí les van a aparecer ejemplos. Solo que sí, léanla y plantéenla bien en la respuesta, ¿no? Muy bien, hay que darle respuesta a esas interrogantes, esa es la actividad. Algunas ya están en el texto, otras van a hacer que ustedes las van a crear, ¿verdad? En base al análisis. Bueno, luego tenemos la consolidación, que ya terminando este tema de la semana que se tenía que terminar. Lastimosamente no se pudo, pero ahorita lo estamos terminando. Y luego vemos las actividades que están ya al final de este tema en particular. Dice: escribe 3 desafíos que enfrentan las comunidades en cuanto a la sostenibilidad del recurso hídrico. Bueno, lo que van a poner ahí son 3 desafíos, ¿verdad? Bueno, dándoles un ejemplo, podemos poner ahí uno sobre, no pongan ese porque es el ejemplo que les estoy dando, sobre el acceso, ¿verdad? Sabemos que es un gran desafío el acceso al agua. No todas las personas tienen acceso al agua. Más que todo, las más perjudicadas son las personas en áreas rurales, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo un ejemplo, ustedes pueden poner varios de los otros que quedan. Si tienen problemas con eso, pueden ir a analizar los otros aspectos del tema que vimos en las clases anteriores. Luego tenemos actividad con docente. Esta, como pues no voy a estar yo ahí como guía, la tendrían que hacer ustedes solo. Pero ya les doy las indicaciones, ¿verdad? Dice: elaboren un periódico mural en su centro escolar y socialícenlo, con estudiantes de otro grado. Este aspecto no lo vamos a hacer porque no se puede, ¿verdad? Lo que van a hacer simplemente es hacer el periódico mural. Es así como un formato si ustedes quieren hacerlo digital, lo pueden hacer en Microsoft Word. Si no, lo pueden hacer a mano, ¿verdad? Con lápices y lapiceros y colores. El periódico, como una página de periódico. Vean el periódico, cuál es la estructura que tiene, y ustedes van haciendo ahí como noticias y cuestiones así, ¿verdad? Solo que no lo van a socializar, lo que van a hacer es dejarlo ahí, ¿verdad? Para que yo lo pueda revisar. Para ello tendrán que incluir, ¿qué es lo que va a incluir ese periódico? Dice: la dimensión social del agua. Lo que ya hablamos sobre la dimensión social del agua en este tema, ¿verdad? Y en la clase. Van a poner ahí esa parte, ¿verdad? Y la van a describir como ya han visto los periódicos, ¿verdad? Que tienen secciones. Digamos que va a ser una sección del periódico. Luego dice: los desafíos de los estados y las ciudadanías entre sostenibilidad de recursos hídricos. Ahí van a poner los desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que pues existen en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro territorio en cuanto al agua? Van a poner ahí como título desafío, ¿verdad? Esa va a ser otra sección. Y luego los conflictos por el recurso hídrico en la comunidad. Pues ahí van a poner como, digamos, parte de otra sección cuáles van a ser los conflictos que se han generado en la comunidad o en su región en cuanto al agua. Y también qué propuestas dan, ¿verdad? No solamente los conflictos, hay que dar propuestas también en esa sección como tipo noticia, digamos. Luego tenemos los roles del estudiante, docente, personal administrativo y comunidad en general en la conservación del agua potable. Va a ser otra sección, ¿verdad? Sería importante que a cada sección le pusieran su nombre para que se entienda. Esta pues obviamente se va a llamar roles, ¿verdad? Roles de participación le pueden poner en cuanto al agua, en cuanto a la conservación del agua le pueden poner, y ahí van poniendo ustedes el texto según el análisis que ustedes van a hacer, ¿verdad? Eso lo van a construir ustedes en base a sus ideas de lo que se ha comprendido en cuanto al tema. Luego dice actividad en equipo, que también la van a tener que hacer lastimosamente. De hecho, esta no la van a hacer. Esta no la van a hacer porque lo que plantea es un drama, ¿verdad? Y eso sí no se puede, ¿verdad? Porque pues obviamente no estamos en condiciones para hacer sociodramas. Así que esta se la voy a suprimir. Solo hagan lo del periódico, ¿verdad? Y le ponen todas las secciones. La actividad 9 no la vamos a poder hacer
por obviamente imposibilidad en cuanto a cómo nos encontramos, ¿verdad? Ahorita. Explicarles que esta actividad va a ser entregada cuando estemos en presencial, ¿verdad? Solo que sí, por favor, háganla porque plantea bastantes cosas y no son tan fáciles, ¿verdad? Eso del periódico no es tan fácil. Recuerden que también que tienen varias tareas pendientes de la clase anterior, las que yo hice hincapié al inicio de esta clase, ¿verdad? Por favor, todo eso lo quiero cuando lleguemos a presencial. No quiero excusas, quiero que todo eso esté resuelto, esté hecho, ¿verdad? Bueno, con esto doy concluida la clase del día de hoy. Les voy a poner ahí los enlaces necesarios para que también puedan hacer las actividades. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos.